Y hoy estamos estudiando y seguiremos estudiando aquel Dios de la esperanza que nos brinda el mismo Salmo 23. Así que les pido por favor si pueden buscar el Salmo 23, va a estar proyectado también ahí para que podamos leerlo, y lo vamos a leer todos juntos nuevamente, como ha sido esta serie de sermones de este Salmo. Vamos a enfocarnos hoy en el versículo 4, pero vamos a leer todo el Salmo para tener mayor riqueza de cómo el Señor nos ha ido hablando a través de este precioso Salmo. Vamos a leer. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Vamos a orar al Señor para que Él dirija este tiempo. Señor, agradecemos tanto la bondad, la misericordia y tu fidelidad con cada uno de nosotros. Aquí, Señor, está tu rebaño. Aquí somos ovejas, quienes están llamando, pidiendo el auxilio y la ayuda de su pastor. Y te pedimos hoy, Señor, que nos bendigas con tu palabra, que a la luz de la Escritura, a la luz de la Biblia, a la luz de tu consejo, Señor, podamos ser animados, podamos ser fortalecidos y que nuestros corazones sean transformados por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Obra en nosotros, trabaja en nosotros. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo, que nos ilumines con tu Espíritu Santo y nos hagas entender todo tu consejo. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Te has sentido alguna vez en un valle oscuro? ¿Has pasado por situaciones oscuras en la vida? Por momentos donde tú decías, oye, aquí no hay luz, parece que esto es un túnel, parece que esto ya es, hay mucha tiniebla y mucha nube, esta nube negra que está encima mío, y parece que no pasa el momento. O si no lo has pasado todavía, ¿te atemoriza que algún día llegue ese momento? Si tu vida ha sido agradable, si tu vida ha sido buena hasta ahora, ¿te atemoriza pensar que vas a pasar por algún momento de sufrimiento? Déjenme partir este sermón con una historia de uno de los predicadores más importantes del siglo XIX, uno de los predicadores más importantes de todo el cristianismo moderno y en lo particular, uno de mis predicadores favoritos, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon fue pastor desde muy joven. Spurgeon tenía 22 años, cuando a esa edad ya era un predicador bastante conocido en Londres. Ya había llenado el New Park Street Chapel, bien, con 5.000 personas que venían a escuchar sus sermones. Ya había llenado un auditorio, se dio a conocer el mensaje de la predicación de Spurgeon y ahora iba a llenar un lugar con 10.000 personas adentro, escuchándolo en el auditorio, en el Music Hall, y 10.000 personas afuera, escuchándolo. O sea, 20.000 personas estaban listos para escuchar la predicación de Spurgeon. Por lo tanto, todos se reunieron para escuchar, había mucha expectación, pero también había mucha malicia en el ambiente. Algunos detractores de Spurgeon, algunos envidiosos del predicador del momento, se entrometieron en medio de la multitud y empezaron a gritar, ¡hay fuego! ¡Se está incendiando el lugar! Y las 20.000 personas salieron corriendo del lugar. No había amplificación, no había parlantes ni nada. Solo escuchaban al predicador al centro. Las 20.000 personas corrieron despavoridas. Hubo una catástrofe ese día. Murieron 7 personas en el escenario, cerca del escenario, y 28 personas heridas. Y Spurgeon, viendo toda esta escena dantesca, él, impotente de hacer cualquier cosa, se desmaya, nos cuenta la historia. Se desmayó de la impresión y desde ese día, esa fue la pena más grande que él tuvo. Siguió siendo pastor, siguió siendo predicador, pero eso le atormentaba todos los días. Desencadenó en él una depresión profunda.
él terminó con una depresión profunda en su vida, luchando con su depresión, y su esposa decía que todos los días temblaba. Se acordaba de esta escena y todos los días temblaba y lloraba. Y decía, no voy a volver a predicar nunca más. Esto me quebró. Pero su predicación ahora fue más profunda. Fue más dependiente del Señor. Es como esta vela que se encendió hoy día. Él encendió en él una llama distinta a antes. Él pasó por el valle de la sombra y de muerte. Y él le dijo a su esposa, un día que estaba temblando y llorando, le dice, el buen pastor también guía por valles de sombra de muerte. Y eso es lo que veremos hoy. Es así como hoy veremos algo especial que está justamente en el centro de este salmo. Recuerden que la Biblia se escribe de manera muy especial. No habían, destacadores, no había negrita ni cursiva en la Biblia, sino que la Biblia se escribe como un sándwich. Y lo que está central a veces en la Biblia lo escriben literalmente en el centro del pasaje. Y hoy vamos a ver cuál es el centro del Salmo 23. Llegamos al centro de este mensaje. Por lo tanto, si antes el David había dicho que las ovejas eran pasivas, las ovejas solamente se recostaban en pastos, bebían aguas de reposo, ¿cierto? Estaban de manera pasivas. Ahora la oveja se empieza a mover. Ahora la oveja tiene que caminar con el pastor. Y dice el Salmo, en el versículo 4 que veremos el día de hoy, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y eso es lo que veremos el día de hoy. ¿Cuál es el valle de sombra, de muerte? Por eso el primer punto de este sermón es que el valle es parte del camino del Señor. Es parte de transitar el camino de Dios. Y vamos a comenzar considerando esto en conjunto, pensando juntos el día de hoy. David fue pastor de ovejas en una época de su vida. Y como pastor sabe lo que escribe a modo de prosa. Es intencional en saber por experiencia propia cuáles eran los peligros, las dificultades que cada oveja tenía que transitar en medio del camino del pastor. Y cuáles son las destrezas de alguien que se considera también un pastor. Y él dice, Jehová es este pastor. Y es así como nos sigue describiendo algo muy importante de Dios el salmista. Ahora es Jehová quien lo toma de la mano y lo lleva caminando por un valle bastante particular. Por eso el salmista escribe y dice, no dice, si es que llego a pasar algún día por el valle de sombra y de muerte. Él dice, aunque pase por el valle de sombra y de muerte. Así comienza este versículo. ¿Por qué? Porque tú y yo pasamos o pasaremos algún día por aquellas temporadas duras, oscuras de la vida. Y esto es algo real. No podemos negar que si has pasado por algún valle o si no lo has pasado hoy, como dice un amigo, te va a tocar. Algún día lo pasarás tú. Eso te pasará a ti, me dice mi amigo. Por eso en el hebreo, en el original, cómo David escribe este valle oscuro, este valle de sombra, de muerte, se escribe con la palabra Salmabet, que significa una sombra profunda. En el original significa una densa oscuridad. Así dice David que camina con el Señor por una densa oscuridad, por un valle de una sombra que es profunda. Podría también haberse usado esta expresión como una amenaza de muerte. ¿Has tenido alguna vez alguna experiencia de amenaza de muerte? Espero que no, pero debe ser bastante sombrío. Debe remover tu interior, debe hacerte dudar, debe hacerte temblar, de andar mirando para todos lados. No dormir tranquilo. Esa es la sensación que David está escribiendo con esta palabra en hebreo, en el original. Una densa oscuridad, una sombra profunda, y el pastor lo hace transitar por ese valle. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice. Por lo tanto, volvamos a la pregunta inicial, ¿cómo comenzamos el sermón? ¿Has estado o estás en el valle de profunda oscuridad, de sombra de muerte? A muchos les puede incomodar hablar de esto, porque solo queremos mostrarnos como personas exitosas. ¿No? ¿Cómo estás? Bien, súper bien. Si te preguntan en la calle o te pregunta tu amigo, hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Nadie dice, oye, ¿sabes qué? Lo estoy pasando mal.
Nadie te dice, nadie responde en la calle, ¿sabes qué? La verdad, me siento afligido, siento que no hay paz en mi corazón. Es difícil responder así. Yo mismo respondo así, tú me preguntas y yo digo automáticamente, bien, bien. Porque eso es lo que queremos mostrar afuera, que estamos bien, no hay valles que pasar. Pero la verdad y lo profundo de nuestro corazón, podemos estar pasando por un valle oscuro. Podemos estar experimentando el silencio de Dios. Podemos estar experimentando las respuestas negativas del Señor. Y puede que el pastor te esté llevando por ese valle, tal como lo llevó a David. Y tal vez hacemos esto y respondemos de esta forma automáticamente bien, porque creemos o tenemos la visión de que Dios solamente habita en las alturas. Dios solamente habita cuando nos va bien. Cuando, oye, parece que me fue bien en el trabajo este mes. Oye, parece que me pude cambiar de casa. Parece que me pude cambiar de ciudad. Oye, Dios está contento conmigo. Dios está conmigo. Pero cuando viene la enfermedad, cuando viene las crisis monetarias, las finanzas, cuando viene, no sé, una separación familiar, parece que ahí decimos, no, Dios se enojó, Dios se alejó. No, parece que Dios no está conmigo. Eso tendemos a pensar cada uno de nosotros. Y se lo digo yo también porque también lo pienso. Soy débil en esto. Le estoy mostrando hoy día el corazón, mi propio corazón. Creemos que Dios habita en la pura prosperidad, en la abundancia. Por eso todos pensamos que nos encantaría que Dios nos tome cuando pasan estos momentos malos, nos traslade automáticamente o nos lleve volando a la cima de la montaña donde puedas ver la tormenta de lejos, sin que te moje, sin el viento que te llegue, ¿cierto? A todos nos encantaría hacer eso, pero no es lo que escribe David. David está diciendo, hay un valle de sombra, de muerte. La oveja puede comprender o puede recibir amenazas de muerte, pero ese valle es parte del camino del pastor. Lo pasarás. Transitarás algún día por ahí. A todos nos encantaría tomar la mano de Dios y volar hasta la montaña, sentarnos ahí tranquilamente con un matecito, con un cafecito, ahí con un termo como Sergio, y decir, la tormenta está lejos de mí, la tormenta está pasando, no me llega, pero no es lo que escribe David. Por lo tanto, ¿qué hay de especial en este versículo 4? ¿Qué nos podría preguntar David a nosotros para hacernos pensar? ¿Estás dispuesto a transitar con Dios por ese valle de densa oscuridad? ¿O lo quieres transitar solo? Y si Dios quiere llevarte por lugares de profunda oscuridad, ¿qué le vas a decir a Dios? ¿Qué vas a responder a Dios? Si Dios te dice, ¿sabes qué? Quiero probarte. Quiero hacerte transitar por esta crisis. ¿Qué vas a responder? ¿Estamos dispuestos a ser fieles y seguir caminando cuando parece que no se ve nada de lo oscuro que está? ¿O decidimos renunciar? ¿Decidimos soltarle la mano a Dios y decir, no, yo no me atrevo a pasar por ahí? No, déjame tranquilito, déjame pastando, déjame ahí, acostadito, encastado, como vivimos la semana pasada. Déjame ahí. Muchas veces nos comportamos, nuestros corazones engañosos se comportan como el pueblo de Israel en Números 11, 5 al 6. Fíjate lo que dice. Este era el pueblo de Israel, después de haber sido liberado de Egipto, de la esclavitud. Fíjate lo que pasa. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, dice. De los pepinos, de los melones, de los puerros, de la cebolla, de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, le dice el pueblo a Dios, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Fíjate lo que está pasando. El pueblo de Israel está recibiendo maná todos los días, comida gratuita en medio del desierto, una nube que les da sombra y en la noche les da fuego, les da calor en medio del desierto. Pero ellos toman esta actitud, reclaman al Señor, levantan su voz de queja y le dicen, oye, pero en Egipto éramos esclavos, pero teníamos pescado en balde, o sea, estábamos mejor en Egipto, y tú me das este maná, me regalas este pan seco, raro, todos los días. Mira lo corto de vista que son. Ellos están reclamando, no por haber sido liberados de la esclavitud, ellos querían volver a la esclavitud y comer pescado, comer melones, comer pepinos, a costa de opresión, violencia, densa oscuridad con ellos, y ellos quieren volver ahí. No quieren pasar por el valle, no quieren pasar por el desierto con el Señor, quieren volver a su propia esclavitud. ¿Te ha pasado eso?
¿Has pensado alguna vez así? Señor, ¿por qué me mandaste esto? ¿Por qué llegó otra enfermedad más, Señor? ¿Por qué no me dejas tranquilo? ¿Por qué no soy como estos políticos corruptos que hacen uso y desuso de todos los bienes de nuestros impuestos y viven tranquilos, Señor? ¿Por qué no puedo ser un inmoral? ¿Por qué no puedo ser un engañador? ¿Por qué no puedo ser un mentiroso? Al que le va bien en la vida, ¿por qué tengo que ser recto? El pastor te está diciendo, es necesario que camines conmigo, incluso por un valle de sombra y de muerte. Me acordé de esto de un ejemplo, no sé si supieron en una noticia hace unos meses atrás, o un año atrás más o menos, cuando estaban trayendo refugiados de Israel por el conflicto que hay allá en Medio Oriente, y el gobierno, el Estado chileno, envió un avión de rescate a Israel, ¿se acuerdan? Y se subieron chilenos para venir de un avión de emergencia, eran turistas que estaban allá, y había un chileno que lo entrevistan allá y él dice, oye, pero el asiento no tiene ni siquiera asiento, el avión, perdón, no tiene ni siquiera asiento reclinable. O sea, nos llevan incómodos de vuelta. O sea, imagínate, qué corto de vista. Te están rescatando de una guerra, están salvando tu vida y tú estás reclamando porque el asiento no se reclina. O sea, dos dedos de frente, dirían algunos. Eso es lo que hacemos cuando no queremos caminar con el pastor por estos valles. Cuando renunciamos, cuando le decimos, ¿sabes qué, Señor? Tú no tienes la razón. Yo creo que mi camino es más fácil. Yo creo que mis decisiones son más fáciles. No me quiero comprometer tanto contigo, Señor, porque no me gustan los valles oscuros. No, prefiero caminar solito en esta área. Eso es lo que hacemos. Ese es el efecto que produce el pecado en nosotros. Nos hace ser cortos de vista. Perdemos de vista lo más importante y nos quejamos por cosas que no son trascendentales. El efecto del pecado es variado. Muchas veces, y aquí mismo también, hemos escuchado que el pecado es gravísimo, que el pecado es escandaloso, que el pecado te puede traer maldición a tu vida, que el pecado te puede exponer, no sé, ante toda la sociedad puede ser muy grande el pecado. Pero también el pecado puede ser tan pequeño como que quieras anidarlo en tu corazón, en silencio. Diciendo para afuera, estoy súper bien, pero por dentro, no querer pasar por este valle de sombra, de muerte. El pecado puede comportarse tal como este pueblo de Israel, con una queja, con duda, con dudar si es que Dios estará en el futuro de tu vida. Y por eso hay tanta ansiedad hoy en día. Por eso hay crisis tan graves en la salud mental de Chile, porque dudan que Dios estará en el futuro. Dudan que Dios estará después del valle. Pero querido, el valle es el camino por el que vamos a transitar tú y yo. Por eso levantamos nuestra voz como queja, como este pueblo. Por eso no somos capaces de ver más allá, no somos capaces de ver que Dios está trabajando en tu corazón y en el mío, y lo seguirá haciendo. Por eso ponte los lentes hoy, que te den la visión correcta. Es Dios quien te está guiando, no estás caminando solo. Estás transitando con el pastor en ese valle. Él sabe lo que hace por ti. Él te lleva por este valle, por lo tanto no levantes queja, no critiques al único que sabe el camino de salida de este valle. Al único que te hará transitar por el valle. No te dejará solo en el valle, te hará salir del valle. No dudes de ese. No te arranques de él. Por eso la verdad que el salmista dice es profunda. Si me encuentro en el valle oscuro, dice el salmista, es porque Él lo ha permitido. Es porque Él me quiere llevar ahí. Por eso recordemos a David, él conoce el camino, él sabe lo que significa que un pastor lleve a una oveja por un camino especial. Él sabe que los pastores no transitan por caminos desconocidos. Para que un pastor lleve una oveja a pastar a un lugar, primero tiene que haber ido él. Primero tiene que reconocer el camino para no perder al rebaño. El pastor no improvisa, el pastor da pasos seguros. Por lo tanto, si el pastor, dice David, está tomando la oveja, la está llevando por ese valle oscuro, él conoce el camino. Sabe que por muy oscuro que parezca, no será y no terminará en muerte para él ni para las ovejas. Irá seguro. Por eso, el valle en el que estás o en el valle en que estarás, te pasará a ti.
aunque sea de sombra de muerte, es el valle de Dios. Es el valle que Dios quiso para ti. Por eso no es posible que las ovejas tengan un encuentro cercano con la muerte o incluso en oscuridad densa sin que Dios haya decretado esa oscuridad densa que sirva para santificarte, para cambiar tu corazón y para transformarte como Él quiere. Nada ocurre sin el decreto de Dios, sin el cuidado de Dios como pastor y como padre. Dios estará en medio de ese valle contigo. Es el camino de Dios. Él quiso llevarte por ese valle. Este pastor es soberano, nos dirige, dispone todo lo que tiene, sostiene todo lo que ha hecho y gobierna todo lo que ha hecho en bien de la oveja y para su gloria como pastor soberano. Y esto nos lleva al segundo punto. El pastor, dice David en este versículo 4, dice, tú estarás conmigo. El pastor estará con la oveja. Por eso el pastor que David describe está ahí, cerca de la oveja. No ha dejado su labor. El pastor, fíjate lo que dice el versículo 4, no ha dejado a la oveja sola. El pastor sigue fielmente parado al lado de la oveja. Camina al ritmo de la oveja y la oveja camina al ritmo del pastor. Y el pastor no deja su trabajo, lo hace con honor. Este pastor que está describiendo David no abandona a sus ovejas. Y esto debe traer consuelo y paz y calma a nuestras ansiedades. El pastor no abandona. No es un pastor débil. No es un pastor que no tiene paciencia. Es un pastor que no te abandona. Es tanto así que David cambia el relato de lo que viene hablando antes y ya no está hablando en tercera persona. En versículos 1, 2 y 3 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y habla como en tercera persona, pero ahora él cambia el relato y en el versículo 4 dice, no temeré porque tú estarás conmigo. Ya no trata a Jehová como alguien lejano, no trata a Jehová como una idea, un concepto que el creyente debe tener, que Dios está lejos, pero igual tenemos que confiar en Él, porque a lo mejor se le ocurre bendecirnos. No, David piensa y dice, tú estarás conmigo. ¿Le has dicho a alguien cercano, mirándole a los ojos, oye, tú me hiciste esto? Tú tienes que hacerte responsable. Me acuerdo cuando en la media me costaba estudiar y mis papás me decían, oye, sé responsable. Me miraban y me decían, basta de esto. De la misma forma, David ahora cambia el relato, mira al pastor a los ojos y le dice, tú estarás conmigo. Por eso no temeré. Ya no es un pastor lejano, no es el pastor de las 99 ovejas y yo soy la 100 que se pierde. Es mi pastor, es mío. Tú estarás conmigo. Por lo tanto, David está describiendo algo que es profundamente personal. Por eso David nos describe acá cuál es el verdadero consuelo en medio del valle. La presencia del pastor, aunque esté en el medio del valle de la sombra de muerte, es el verdadero consuelo para David. David no se consuela que Dios diga, oye Dios, ¿me puedes eliminar este valle, por favor? ¿Me puedes hacer crecer un monte para yo pasar tranquilo? David dice, mi consuelo, mi esperanza es que el pastor soberano estará conmigo en medio del valle. Y puede que vengan lobos, puede que venga lo que sea, y yo voy a caminar seguro, voy a estar tranquilo, porque el pastor está en mi cuidado. El pastor sigue caminando conmigo. Aunque parezca todo oscuro, el pastor está ahí. Es personal. Porque el pastor está al lado de la oveja y no está rascándose la cabeza, no está pensando, chuta, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Por dónde me voy? Hay 2 huellas, ¿por dónde? Ya, probemos por ahí. Dios no prueba contigo. Dios es certero. Él no trata de improvisar, está ahí y se siente su presencia. Por eso, ¿alguna vez has sentido que Dios está cerca tuyo? ¿Has sentido alguna vez la presencia de Dios? Que tú has dicho, ¿sabes qué? Este fue Dios. ¿Sabes qué? La única forma era que Dios estuviera conmigo. ¿Lo has experimentado alguna vez? ¿Sientes ahora cómo es el pastor de este Salmo 23 quien está tomando este ejemplo y te está hablando el día de hoy? Porque ¿sabes qué? Cristo está presente espiritualmente aquí en este lugar. Cristo te está hablando. La presencia del pastor está ahora acá.
Esto es lo glorioso del Evangelio, que espiritualmente es Dios quien nos está hablando por medio de este pasaje. Y fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Dime, ¿quién te podrá separar de este pastor que decide y quiere ir por el valle oscuro con su oveja? ¿Quién podrá con este pastor? ¿Un valle? ¿Las sombras? ¿La muerte? Dice Pablo. Nada. El pastor que guía fue llevado a la misma muerte por pecadores. El pastor que te guía ya transitó por el camino más horrendo que alguien podía transitar y logró pasar ese camino. Llegó a la meta, llegó al final. ¿A qué le temes? ¿A una enfermedad? ¿A un despido de tu trabajo? ¿A las deudas? ¿A qué le temes? ¿A la ansiedad del futuro? ¿Qué pasará con mi familia en el futuro? ¿Qué pasará con el ministerio en el futuro? ¿A qué le temes? Porque este pastor no suelta a su oveja nunca. Nunca dejará a su oveja. El pastor ya transitó por ahí, ya pasó el umbral y lo venció para inaugurar contigo una vida que nunca acabará, aunque la muerte te alcance. Me acuerdo cuando algunos cristianos que eran torturados y asesinados el primer siglo, después de predicar a Cristo, algunos los sentenciaban, los hacían pasar a la horca y ellos decían alegres, mátame, le decían al verdugo, hazlo, tira la cuerda, saca el fondo, cuélgame por favor, le decían, porque me estarás reuniendo antes que temprano con mi Salvador. Dale, la muerte es solo un paso, le decían. Y brindaban ellos, se abrazaban alegres porque se iban a reunir en ese mismo día con su Salvador. La muerte es solo un paso, querido. No le temas. Aunque el valle sea de sombra, aunque sea de muerte, el pastor estará contigo, porque él transitó por la muerte y la venció. Por eso puede que las cosas se vean muy oscuras, puede que las cosas se vean muy tenebrosas, pero no es el destino, es solo el viaje. Somos peregrinos que caminan junto a su pastor. Para Jesús, este camino fue tan real y fue un camino de humillación, fue un camino de maltrato, fue un camino de una tortura sangrienta, fue el camino de una corona de espinas y hasta la misma muerte. Pero después de ese camino vino su gloria. Después de su humillación vino su exaltación y ascendió a los cielos. Y desde ahí te sigue pastoreando y te dice, oye, ya pasé por esto, yo ya sé el camino. Tú estás llamado no a quedarte en el valle de sombra de muerte, lo vas a pasar. Vas a pasar la muerte, vas a estar conmigo. Tu corazón es transformado. Y puede que a lo mejor hoy día, para ti y para mí, aunque estemos caminando con Jesús, las cosas no nos estén saliendo bien. Pero es el viaje más seguro que puedes transitar. Porque el pastor sabe perfectamente dónde pisar, sabe dónde va, porque es su senda de justicia, como vimos la semana pasada. Él ya estuvo delante de ti y ahora está disponible para ti. Y hay un pastor, un escritor que se llama David Gibson, que dijo que este versículo, el versículo 4, es un resumen de toda la Biblia. Si tú pudieras resumir toda la Biblia en un solo versículo, podrías resumirlo en este versículo 4. Es una pequeña Biblia porque resume la hermosa verdad de que Dios está contigo. Fíjate, en el Edén, Dios estuvo con Adán y Eva. En el monte Horeb, Dios le prometió a Moisés que estaría con ellos en Egipto, en la esclavitud. Después en el Sinaí, Dios vino a vivir con su pueblo y habitó con su pueblo en una tienda, en un tabernáculo. En la tierra prometida, Dios vivió con su pueblo en un templo, construyeron un templo y la presencia de Dios estaba con ellos. Después en el Nuevo Testamento, Jesús se encarnó como un bebé, lo que recordábamos recién en Adviento, para vivir con ellos, Dios con nosotros, Emmanuel. Y después Jesús, de todo su ministerio, les dio el Espíritu Santo y les dice a los discípulos, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y no termina ahí. La visión de la Biblia en Apocalipsis también nos dice que prometió cielos nuevos, tierra nueva, y dice el Señor en Apocalipsis, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos. La Biblia entera se resume en este concepto. Él está
contigo. Él está en este lugar. Esto cuenta la Biblia. Dios está con su pueblo. ¿Y crees que Dios te dejará en un momento oscuro? ¿Crees que aunque venga la sombra de muerte, el valle oscuro, la densa oscuridad, crees que Dios se va a arrancar? ¿Crees que Dios te va a soltar la mano? No. Él estará siempre contigo. La presencia de Dios es todo el resumen de la Biblia y es todo el resumen de tu vida. Dios ha estado contigo. Dios está en este momento y Dios, no dudes, Él estará en el futuro. Y esto es lo que dice David. El tercer punto de este sermón es que Él nos da un aliento infundado. Lo que David quiere enseñarnos en este poema es que es el pastor quien te protege, quien te defiende, quien te corrige, quien te sostiene, quien te guía. Por eso la oveja se siente valiente, la oveja camina valiente cuando escucha que hay alguien pisando al lado. Cuando se escuchan los pasos del pastor y se escucha la vara y el cayado que resuenan detrás de él. La oveja camina tranquila. Juan Calvino decía que estas herramientas eran las que en verdad alentaban a la oveja. Cuando la oveja escuchaba que sonaban los palos, la vara y el cayado del pastor caminando detrás, la oveja caminaba tranquila. Por eso, acompáñame a imaginar ahora una escena. Imagínate una oveja que está caminando rodeada de sombra, no ve nada, ni siquiera ve su lana, nada. Camina temblando de miedo, pero escucha al pastor. Siente que el pastor está cerca, siente su olor, siente cómo respira el pastor, siente el golpeteo de las herramientas del pastor y la oveja se empieza a calmar. Y la oveja empieza cada vez a sacar más pecho. Y la oveja empieza a decir, ahora puedo ir trotando. Y ahora puedo ir tranquilo porque sé que el pastor lleva las herramientas. El pastor, al primer impulso de peligro, sacará su herramienta. Como un Jedi. Estará listo, siempre listo. La oveja se calma y empieza a caminar a paso firme. Por eso David, cuando dice que estas herramientas, la vara y el cayado, le infunden aliento, en el hebreo, en el original, es la palabra nakham, que significa me darán consuelo o me darán alivio. Eso está diciendo David. La oveja se siente aliviada. ¡Qué alivio que el pastor tenga estos elementos a disposición para usarlos! De hecho, Juan 15:15, Jesús le dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él lleva fruto. Y dice, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si te separas del Señor, si el pastor está lejos de ti, la sombra de muerte puede atacarte. Pero si el pastor está cerca de ti, puedes permanecer en él y él permanecerá en ti. Esa es la esperanza y el consuelo de contar con un pastor presente. Y mientras preparaba este sermón en la semana, leía que una persona, hace un siglo atrás, decidió ir a Transjordania, la región donde habitaba el rey David, posiblemente donde escribió este salmo, y quiso conocer cómo eran los pastores de la época. Entonces viajó y se encontró con unos pastores y dijo, oye, llegó a donde, no sé, me imagino donde un tour, algún especialista le dijo, oye, quiero ir a ver dónde están los pastores de Medio Oriente. Le dijeron, ok, lo llevaron, y cuando él se va acercando a la zona, dice que la imagen del pastor no era lo que él tenía en su cabeza. Todos pensamos que un pastor es tierno, un poquito flaquito, que camina lento, que te habla así bien suave, ¿cierto? Eso es un pastor. Pero cuando dice que vio a los hombres que eran pastores, dice que se llevó una tremenda sorpresa. Parecían guerreros, decía. Eran sus pieles arrugadas, rudos, y que les daba miedo conversar con ellos. Porque el pastor era un real guerrero que va fuertemente armado guiando a sus ovejas. Hace un siglo atrás, ahora ellos andan con algún tipo de armamento, pero en la época de David andaba con la vara y el cayado. Eso es lo que nos describe David. Y la destreza que debía tener el pastor con la vara era súper importante. Los pastores, antes de que les pasaran el rebaño, ellos tenían que conseguir una vara, tallar una vara que les fuera bastante cómoda a su mano. Y el pastor tenía que trabajar bastante con la vara, tenía que empezar a azotar piedras con la vara, tirar la vara, recoger la vara, para que la vara se acostumbrara a él y para que esto fuera una extensión de su brazo. ¿Ok? Entonces, el pastor era
muy hábil con la vara. En cualquier peligro sacaba la vara de inmediato. No empezaba a engancharse, ay, pucha, espérate un poquito. No, él la sacaba y estaba dispuesto a tirarla al animal o a golpear al animal. Por lo tanto, la imagen que ve este hombre de estos pastores dice, no, era todo lo contrario a lo que yo había visto. Parecían hombres de Vietnam, así como rudos. Eso eran los pastores. Por eso Jesús dice en Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Dice, nadie va a arrebatar a las ovejas de mi mano. Vemos un pastor rudo ahí. Jesús está dando la imagen de este pastor, que no está dispuesto a perder ninguna oveja. Y si tiene que usar la vara, lo va a hacer. Si tiene que enfrentarse con animales salvajes, lo va a hacer. No es débil, no es debilucho. Por lo tanto, estas dos herramientas, la vara medía aproximadamente como unos 76 centímetros y era la extensión del brazo, como dijimos recién. Por eso el salmista dice en Salmo 2:9 que él dice, el ungido de Dios vendrá a herir las naciones con la vara. O sea, la vara es un arma. La vara era esta vara de madera con incrustaciones de hierro. Imagínate un varazo ahí, un varillazo. Imagínate un lobo, un león que llegaba a atacar las ovejas. Una vara con hierro era un arma. Entonces, algunos se atreven a decir que esta vara era la extensión del brazo fuerte del pastor. Los pastores jóvenes debían practicar cómo empuñarla, cómo azotarla para que tuvieran buena destreza. Pero también la vara, aparte de golpear, servía para contar las ovejas. El pastor todos los días llegaba al redil y ponía su vara acostada. Y las ovejas iban pasando uno a uno. Y con la vibración de la vara iba contando 1, 2, 3, 4. Y así iba contando las ovejas. Por lo tanto, esta idea del pastor que describe David no es nueva. En Ezequiel 20:37 dice, os haré pasar bajo la vara. La misma idea. Y os haré entrar en los vínculos del pacto. El pastor contaba las ovejas con esta vara. Y esta vara, dice David, la lleva el pastor. Está dispuesto a defenderme, está dispuesto a examinarme, está dispuesto a contarme dentro de los suyos, a esperarme hasta que yo pase debajo de su vara. No es solo traducir a una oveja como un número de control. Una oveja no es solamente parte de un número, un grupo que él tiene que guiar. La oveja es totalmente preciada por este pastor y va a estar dispuesto el pastor a defenderla y dispuesto a contarla con su vara. Algunos dicen que la vara del Señor también es su palabra, que la palabra del Señor te examina. La palabra de Dios cuenta el relato del pacto y te hace pasar por debajo de la vara. Por eso también el salmista en el Salmo 139 nos dice, examíname, oh Dios, examíname y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno con esta vara, con la palabra. Examíname, Señor. ¿Estás dispuesto tú a ser examinado por el Señor? Hay algunos médicos por acá. ¿Estás dispuesto tú a que el Señor ponga la radiografía de tu corazón y te diga, este ídolo está en tu corazón? Tiene nariz, pero no huele. Tiene ojos, pero no ve. Tiene manos, pero no palpa. Parece que es una figura, pero no tiene corazón. ¿Estás dispuesto a ese examen? ¿Estás dispuesto a que el doctor te diga toda la verdad de tu alma? Porque eso es lo que hace la vara del pastor. Te examina, te cuenta, pasas debajo de su vara. Y el cayado. Tenemos este otro instrumento que solo se usa en animales como ovejas, no se usa en ningún otro animal. Se usa para reunir, dirigir, corregir el rumbo de la oveja, para tomar del cuello suavemente a la oveja y decirle, venga para acá, no es por ahí. El cayado no se usa con violencia, el cayado no es para golpear, el cayado es tiernamente para ejercer una tierna presión al animal y guiarlo con un poco de fuerza. Decirle, no, por ahí no, es por acá. Es con un trato de consuelo, con una relación íntima. Por ejemplo, el cayado se usaba cuando una oveja recién paría a un corderito. Y si la oveja no quería al corderito, el pastor tenía que lograr que el cordero
estuviera al lado de su mamá siempre. Pero si el pastor iba con su mano y tomaba el cordero, la oveja sentía el olor del pastor y decía, no quiero este cordero. Entonces el cayado servía para guiar a este corderito y arrastrarlo hacia la oveja. Entonces, imagínate esta escena. El Señor Jesús viene con su palabra, viene el Señor a revelarnos el plan del Señor, del Padre, y viene con este cayado, viene a pastorearnos y nos dice, acércate al Padre. Es la única vida que necesitas. Puedes subsistir en medio de un valle de sombra y de muerte acercándote al Padre, sin ninguna otra intervención, sin ningún otro olor, sin ninguna otra mano que venga a guiarte a Él, sino solamente el instrumento del pastor. Y este instrumento se usa para alcanzar a las ovejas, y así como el Señor también nos alcanza a nosotros. El mismo Jesús nos da luz de quién es el verdadero cayado para nosotros. En Juan 16:13, fíjate lo que dice Jesús. Cuando venga el Espíritu de verdad, dice Jesús, Él os guiará a toda verdad, la guía de su cayado. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que harán de venir. La palabra del Señor es la vara y el Espíritu de Dios es este cayado que te guía, que nos guía a toda verdad, que por medio de su Espíritu Santo podemos abrir la Biblia, ver que esto es palabra de Dios y poder decir, Señor, tú me hablas, tú me guías. ¿Qué decisión debo tomar en el futuro? ¿Cómo debo enfrentar este problema familiar tan profundo? Con tu palabra y con tu Espíritu. Él os guiará a toda verdad. Con aquel Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad es con quien debemos contar siempre. El Espíritu Santo y su tierna obra como este cayado nos dice, venga para acá, el camino es este, es mi gloria. Venga para acá, por este camino no debes andar en el camino del pecado y la traición. Debes caminar por la senda de la vida. Solo a medida que vayamos obedeciendo y cooperando en este camino, entonces se hará visible el consuelo del cayado contigo, corderito o corderita. Volverás al Padre. Volverás a la comunión con el Padre por medio de su Espíritu Santo. Por eso hoy estamos delante de una declaración de David que es central y es maravillosa para nosotros, que nos puede dar confianza, que nos puede dar paz y nos puede dar plena seguridad. Pero no solo eso. Tu vida espiritual no solamente depende de que te sepas la historia bíblica, sepas cómo ocurrieron los episodios bíblicos. Tampoco las palabras en los idiomas originales que tanto me gusta a veces utilizar, ¿cierto? Sino que el sentido en el que el salmista escribe es este, que Dios estará en medio de tu valle, te sacará del valle y te guiará hacia él. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden este aliento. Señor, tú estás en medio de mí, tú estás en medio de mi lucha, tú estás en medio de mi sufrimiento, me sacarás de ahí. Algún día, aunque venga la muerte, aunque termine muriendo, la muerte no podrá vencerme, estaré contigo toda la eternidad. Por lo tanto, David nos habla de esto, de experimentar, de conocer de primera fuente, de ir conociendo en persona quién es este pastor. Hoy puedes decirle a este pastor, no voy a temer porque estás en medio de este camino. Estás en medio de este valle. Usarás todo a disposición para defenderme, para animarme, para consolarme. Lo usarás. No temo. Puedes caminar tranquilo como esta oveja, puedes sacar pecho, puedes trotar incluso. El pastor te está viendo. El pastor está en medio de ti. ¿Y cómo puedes estar seguro de esto? ¿Cómo puedes experimentar y saber que Él va a estar? Porque ya vino. Porque estuvo aquí en medio de pecadores, salvándolos, defendiéndolos. El primer adviento. Atravesando el valle de la misma muerte para que vivieran. Y esto aún no termina, se pone mejor. Por último, para terminar, esta verdad dice que Jesús también nos dejó su Espíritu Santo con nosotros.
Y quiero terminar solamente con este pasaje en Juan 14, del 25 al 27. Fíjate lo que Jesús le está hablando a sus ovejas y el pastor te va a decir esto ahora a ti. Os he dicho estas cosas, dice Jesús, estando, el mismo concepto, el pastor estará. He dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso Jesús termina diciendo en el 27, la paz os dejo. Mi paz os doy. Ya no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Eso es lo que el pastor soberano le dice a su oveja. Las herramientas están acá. La defensa soy yo. Conozco el camino. No tengas miedo. Mi paz te dejo. Mi paz te doy. Porque estoy siempre contigo. El mismo espíritu que Cristo acaba de anunciar aquí, el mismo espíritu de Cristo, el verdadero pastor de tu alma, sigue aquí. Está presente en este lugar. Está presente en tu vida. Y hoy te ha hablado y te seguirá hablando siempre. Por eso podemos decir que bendito sea nuestro pastor Jesús. Bendito sea aquel pastor que habita en medio de su pueblo por medio de su espíritu. Confía en el Espíritu del Señor. Él te guiará a verdes pastos. Él te hará descansar. Él te hará renovar tus fuerzas y te hará pasar por este valle, aunque sea de sombra, de muerte. Él estará contigo. Gloria al Señor. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Padre amado, te damos tantas gracias en el día de hoy porque tú nos cuentas toda la verdad. Tú nos hablas con la verdad siempre. Señor, y es verdad que en esta vida nos tocará sufrir. Pues ya estamos sufriendo, Señor. Pero tú nos cuentas esta verdad maravillosa, esta gloriosa verdad, Señor, que calma nuestros corazones, que nos da paz en medio del conflicto, que nos da sentido de pertenencia, que nos da, Señor, el propósito correcto por el cual vivir, que tú estás con nosotros, Señor. Hoy te pedimos, Padre, por esta iglesia, te pedimos por nosotros, Señor, por tu pueblo, que tú sigas estando cada día con nosotros, que nos sigas guiando siempre a toda verdad por medio de tu Espíritu Santo. Señor, estamos dispuestos a venir, Señor, cada domingo, en cada reunión, a poder decirte, Señor, tu vara y tu callado me infunden este aliento. Guíame hacia el Padre. Guíanos, Señor, a reconocer que tú eres el único amo y Señor de esta iglesia. Tú eres la cabeza de esta iglesia. Tú eres nuestro pastor y en ti confiamos, Señor. Alimenta nuestras almas. Consuela, Señor, como tú eres el consolador de nuestras almas. Consuélanos, Señor, con todo lo que tú necesites hablarnos, animarnos por medio de tu palabra. Padre, nos ponemos delante de ti y ofrendamos nuestras vidas. Ofrendamos, Señor, nuestras vidas como un rebaño, como este rebaño tan especial que tú has llamado, para que tú nos guardes, para que tú nos bendigas y para que podamos ver siempre tu gloria, Señor. Oramos todo esto en el nombre de Jesús, el buen pastor. Amén y amén.